tal, queridos amigos? Bueno, quiero hacer un breve comentario acerca de algunas informaciones que están en este momento circulando en materia de propuestas para la solución de la crisis política venezolana. Hemos visto que los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Lula da Silva, han coincidido en una propuesta para la solución de la crisis venezolana, de la crisis político-electoral, a partir de una eventual solución, que sería, por ejemplo, nuevas elecciones libres. Consulté con algunas fuentes sobre esta propuesta de nuevas elecciones, ¿para qué la repetición de elecciones? Y entonces dicen, las fuentes me cuentan, no se trata de la repetición de las elecciones que ocurrieron el 28 de julio, sino unas nuevas elecciones libres, tal y como lo dice en su cuenta de ex el presidente colombiano Gustavo Petro. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, pero serán los voceros quienes la expliquen, ¿no? Pero fíjense ustedes, por ejemplo, dice Gustavo Petro en su cuenta de ex, de Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Propone él levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitoria y, bueno, nuevas elecciones libres, tal y como yo les había comentado. Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz, depende solo de los venezolanos, dice Gustavo Petro. De nuestra parte, las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos. Y también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha hablado al respecto y ha insistido en la necesidad de que el presidente de Venezuela y el gobierno de Venezuela, mejor dicho, o las autoridades electorales de Venezuela, den los resultados, que no van a reconocer los resultados de las elecciones del día 28 si no se presentan pues todas las actas que sustenten los resultados de esa fecha, de ese momento. También plantea lo de una posible nuevo proceso electoral, es decir, hay plena coincidencia entre los presidentes Petro y Lula, quienes ayer conversaron, por cierto, e incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de acuerdo a lo que se ha publicó una nota de Reuters, también apoya esa propuesta. Y de hecho me comentan fuentes brasileñas que en los próximos días o en las próximas horas está prevista una reunión o una conversación entre el presidente Lula da Silva y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito pues del caso venezolano. Me informan también o me comentan también que estas propuestas que están lanzando son, digamos, al parecer una suerte de globos de ensayo, a objeto pues de ir generando terreno favorable a una solución política, porque no se quiere una solución no política al conflicto político venezolano, al conflicto que hay entre el gobierno venezolano, el CNE por una parte, el TCJ también, el gobierno, CNE, TCJ, y por otra parte los factores opositores y muchos ciudadanos que todavía reclamamos, me sumo yo también, bueno, que se conozca qué fue efectivamente lo que pasó, oficialmente lo que pasó el 28 de julio, que se contrasten los resultados anunciados con las actas. En todo caso, las propuestas de solución siempre van a dejar descontentos de un lado y del otro. Por ejemplo, en el chavismo, quienes están en el chavismo gobernante, quizás no verán con buenos ojos una solución que pase, por ejemplo, por un gobierno de cohabitación. Y habrá sectores de la oposición que tampoco quieren cohabitar en un gobierno de transición durante unos meses con el actual gobierno de Nicolás Maduro. Y tampoco en la oposición hay sectores que estarán dispuestos a apoyar, en la oposición en torno a la plataforma y en torno a María Corina Machado, a apoyar una repetición de elecciones o unas nuevas elecciones con cualquiera de las modalidades o presentaciones que sea de esto, porque bueno, lo que insisten es en que se tienen que aclarar lo que pasó el 28 de julio y que se contrasten los resultados que están en las actas de votación con lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Punto. Ese es, digamos, el panorama político de cada quien. En todo caso,
Lo que sí es cierto, y yo diría que es dentro de este contexto de mucha confusión y de muchas reservas que hay frente a cualquiera de estas propuestas, es una lucecita que se ve allí acerca de una posible solución a este conflicto que no sea de una manera que luego tengamos que lamentar. Bueno, fíjense, por aquí Dayali Martín dice que habilita a María Corina Machado. Bueno, ya veremos cuáles serían las vías a través de las cuales se llegarían a esos acuerdos. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también ha escrito sobre este tema en su cuenta de Twitter, de X, perdón, Andrés Manuel López Obrador, y se ha mostrado en contra de la propuesta que hacen los presidentes de Colombia y de Brasil. ¿Por qué se muestra en contra? Porque él piensa que, bueno, que esta es una cosa que se debe solucionar en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador. Pero, caramba, a mí me sorprende un poco esta respuesta de López Obrador. Primero porque, bueno, se había sumado inicialmente esta iniciativa de los presidentes de Venezuela, de Colombia y de Brasil, pero además también recordemos que él fue víctima de un fraude electoral. Y entonces, cuando ese tipo de situaciones ocurren, pues lo menos que uno espera es que un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador entienda o comprenda pues los reclamos que hay en Venezuela. Pero además de eso, también recordemos que en Venezuela no hay independencia de poderes. Eso es una dificultad. Aquí tendrían que darse algunos casos para que efectivamente se hable de una nueva elección, por ejemplo, en el supuesto de que esa sea lo que camine. Yo no tengo una posición definida sobre ese tema. Pero bueno, y con ese mismo Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se integra un nuevo organismo electoral? ¿Querrá el chavismo hacer unas elecciones transparentes, limpias, verificables, competitivas, abiertas, realmente democráticas, sin ventajismo, sin atropellos, sin abusos, sin descalificaciones, sin exclusiones? Pues ya veremos, ¿no? En todo caso, este es el panorama que tenemos a esta hora. Fíjense, por aquí dicen también Alexis Fuentes, sí, ciertamente ya Estados Unidos dijo que apoyaba eso, pero hay gente que no está de acuerdo. No, esa no es la solución. La solución es respetar al soberano. Ese es el deber ser. Los venezolanos ya votamos y elegimos al Mundo González Urrutia, dice por aquí otro ciudadano que nos escribe. Una nueva elección con trampas, mejor organizada. Bueno, todas las opiniones son válidas en este momento, pues se trata de opiniones de personas directamente interesadas en esto, sobre todo venezolanos dentro y fuera de nuestro país que, bueno, ven con angustia lo que está ocurriendo. A pesar de eso, pues yo sí creo pues que en el camino seguramente hay conversaciones más allá de lo que nos estamos enterando. En el camino están todavía muchas alternativas por evaluar y bueno, ya veremos pues qué pasa finalmente. Lo cierto es que, como me dijeron desde Brasil, una fuente, esto se trata de algunas propuestas en el orden político para tratar de dar una solución política y evitar las soluciones no políticas, ¿verdad? ¿Querrá el gobierno de Maduro eso? ¿Lo aceptará? ¿Qué pasará con los países que están proponiendo esta solución, Colombia y Brasil, si por ejemplo no hay acuerdo en que estas cosas avancen por ese camino y tampoco hay acuerdo en mostrar los resultados? Pues Lula le ha dicho claramente al presidente Maduro que no está dispuesto a dar un reconocimiento sin que exista un resultado que sustente claramente las cifras que el gobierno ha dado, que el Consejo Nacional Electoral ha dado. Por supuesto, los detenidos en medio de estas protestas son un punto importante que no se debería dejar por fuera, ¿verdad? Y lo otro, esa negociación será con María Corina Machado o sin María Corina Machado. ¿Aceptará María Corina Machado que haya una negociación sin ella? ¿Aceptarán los factores que la acompañan estar participando en una negociación sin ella? ¿Aceptará el gobierno de Nicolás Maduro sentarse con María Corina Machado? Ahí tengo yo mis dudas, ¿verdad? Porque bueno, ya ellos han dicho lo que han dicho. En todo caso, pues, ya veremos. Pero quería hacer este comentario a la audiencia, pues.
Que abran las cajas. ¿Quién dijo miedo? Yo opino igual. O sea, el deber ser es ese. Lo que ocurre es que no siempre en la política el deber ser es lo que termina imponiéndose. Y lo que muchas veces se impone es lo que logre cada quien obtener en una mesa de negociación y lo que esté dispuesto a ceder en esa mesa de negociación. Una negociación sobre la base de que estoy dispuesto a negociar todo menos lo que no te quiero negociar o lo que no quiero darte, no tiene ningún sentido, porque si no, ¿para qué van a negociar? Pero en todo caso, creo que todavía es muy prematuro y hasta aquí lo voy a ir dejando, ¿verdad? Todavía es muy prematuro para adelantarse a fijar ya pronósticos con respecto a cuál va a ser el resultado de esas gestiones. Pero las cosas se están moviendo. En Estados Unidos también hay una campaña electoral. Los gobiernos de Lula tienen una presión interna muy fuerte. El gobierno de López Obrador, de Lula y Petro, tienen presiones políticas internas muy fuertes. El gobierno de López Obrador está culminando. Viene una nueva presidenta. Veremos si hay algún matiz en la posición que ella asuma, a pesar de que son del mismo partido. Saludos, Astrid, mucho cariño. Saludos a toda la gente que se nos conecta. No te vayas ahí, Astrid, sin que conversemos. Bien, bueno, queridos amigos, ¿qué noticias tiene acerca del encierro Miraflores? La verdad que no tengo mayores noticias que lo que uno ve en las redes, pero no me atrevo a opinar sobre eso porque no he pasado por ahí cerca y no tengo detalles adicionales. Lo cierto es eso. Veremos cómo culmina esta etapa pues, de noticias sobre lo que vienen proponiendo los presidentes de Brasil y de Colombia, a lo cual se ha sumado el presidente Biden. Ya veremos qué ocurre. Si el presidente Maduro dice que acepta o dice ni de Biden. Chao.